puede ser solo un ejercicio de la razón, una técnica consolidada o una macroestructura impecablemente pensada. El cronista también necesita sentir, emocionarse, construir sobre la base de los afectos y dejarse guiar por la inestabilidad de los sentidos. Ese proceso de sentarse a poner en orden las ideas no siempre debe ser ordenado y pulcro. También se requiere del caos, de la experimentación y de someterse como escritor a la voluntad del imprevisible. Esto es Un maldito infierno y otras crónicas de Oscar Paz Campuzano. 3, 2, 1. Buenas noches a todos, somos Un Café Con, un proyecto periodístico hecho por universitarios de la UPN aquí en la ciudad de Trujillo. El día de hoy nos encontramos en la cafetería Epifanía en la organización Primavera con un invitado muy especial. Él es un destacado periodista y escritor cuya pluma ha recorrido las páginas de medios como El Comercio, Agencia Andina y El Peruano. Su trayectoria se ha consolidado en el periodismo narrativo, donde ha sabido combinar la rigurosidad informativa, una sensibilidad literaria que conmueve y provoca reflexión. Es autor del libro Un maldito infierno y otras crónicas, una recopilación de historias reales que nos enfrentan a las diversas problemáticas del Perú contemporáneo. Actualmente es fundador del portal periodístico Sobre el Rastro, un espacio dedicado a la investigación y difusión de contenidos de interés público. En esta conversación exploraremos su visión del periodismo, su proceso creativo y la forma literaria y las crónicas periodísticas en las cuales él tanto se inspira. Bienvenidos a Un Café con Oscar Tocanesa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Con frío. No, bien, muchas gracias por la invitación, más bien. Y espero poder decir cosas interesantes. Cuéntanos, ¿cuál es el café que has elegido para esta charla? Mocachino, porque me lo recomendaron. Una chica toma mucho mocachino y me dijo que es. Sí, siempre es delicioso el mocachino, una combinación de leche, café y chocolate. Sí. Bueno, sí, debe ser rico. Bueno, ya vamos a hablar de tu faceta como corresponsal, periodista, también tu rol en Sobre el Rastro y tu libro Un maldito infierno y otras crónicas. ¿Estás preparado? Espero que sí. Cuéntanos, ¿cómo fue el momento exacto donde dijiste, voy a ser periodista? Yo quería ser músico. Bueno, quise hacer muchas cosas, quise ser médico. En mi infancia yo leía mucha anatomía, mucha zoología, mucha biología y yo quería ser médico. Luego, al terminar casi el colegio, decidí ser músico. Y mi padre me dijo, no, mejor anda a la universidad. Y yo, digamos que pocas veces he sido no rebelde en mi vida, pero esa vez no fui rebelde y le dije, ok, voy a la universidad y le dije, voy a estudiar ciencias de la comunicación. Casi por azar, porque el año anterior había visto que había entrado a un set de televisión, me gustó, una cosa de adolescente. Y así decidí dar mi primer paso como periodista. Pero hay un detalle que a mí me sorprendió mucho en la vida, que cuando acabé la universidad, mi padre me entrega un papel manteca, en el que yo había escrito un cuento más o menos a mis 6 años o 7 años, y yo no lo recordaba. Pero en ese momento comprendí que yo desde muy chico, y lo recordé mejor dicho, desde muy chico yo había escrito, y que yo estaba, creo, si es que existe el destino, estaba destinado a dedicarme a escribir, y elegir periodismo fue lo más cercano que hubo a lo que yo desde niño hacía. Así que recién cuando acabé la profesión fui consciente de que yo siempre quise ser o escritor, y ser periodista ha sido siempre muy cercano a ello. De hecho, los grandes escritores peruanos y latinoamericanos han tenido mucha proximidad con el periodismo. Todos estudiamos periodismo, ciencia de la comunicación, como bien mencionas. En los primeros años de carrera tenemos un objetivo. ¿Tú recuerdas cuál fue el tuyo en tus primeros años de carrera? Siempre escribía. O sea, siempre me gustaba escribir. Recuerdo que en algunas ocasiones escribía cosas y me acercaba a mis profesores y les decía, profesor, ¿qué opina? ¿No? ¿Qué le gusta? Y se los entregaba mis cuentos y yo me quedaba temblando, esperando a ver qué. De hecho, eso no lo hice solo en la universidad, lo hice en el colegio. Mi primera novela, fracasada, y la que aún la escribí en el colegio, del tercer grado de secundaria, y me acerqué a mi profesor en un cuaderno blanco y le dije, profesor, esta es mi novela. A la semana siguiente el profesor llega al aula, yo estaba al fondo, porque yo nunca he sido un alumno de primera fila, y levanta la novela, y dice muchas cosas sobre mí, dice Campuzano, y no sé qué cosa, y levantaba el libro, y el cuaderno se agitaba,
y solo escuché basura. No sé si fue los nervios, pero escuché basura. Y de pronto, el profesor al que quiero mucho y hasta hoy lo adoro, me dice, Paz, ven. Y me llama su pupitre y me dice, siéntate. Y me dejaba una lista de libros. Thomas Mann, El amor en Venecia, Crimen y Castigo, Dostoyevsky, El sonido y la furia, Faulkner, y una larga lista de libros que yo leí en paralelo a los libros que leíamos ese año que tenían que ver con literatura peruana. Entonces yo leí literatura universal y literatura peruana ese año porque el profesor me dijo, tienes que leer esto para que puedas escribir. Y bueno, gracias. Yo creo que para cualquiera ese momento de pronto fue un hecho como traumático, ¿no? Y de pronto uno puede abandonar, pero ¿qué lo seguiste? Yo no sé si dijo basura, yo solo recuerdo que escuché eso, pero el profe, no sé si, no recuerdo realmente, pero el profe lo hizo con mucho amor, con mucho cariño. Yo amo la literatura gracias al profesor Toribio. Él digamos, sin su figura en la adolescencia, sin su figura en el aula, yo jamás me habría dedicado a la escritura. Él era un hombre que adoraba los libros y esa pasión por ello a mí me la contagió. Y yo al profesor le tengo un inmenso cariño, un inmenso agradecimiento, hasta hoy lo sigo viendo y él sigue enseñando literatura hasta el día de hoy. Sí, así que no, yo lo cuento como una anécdota graciosa, pero en realidad si yo hoy escribo en gran medida es gracias a esa experiencia que tuve como profesor. Has trabajado en diversos medios reconocidos. ¿Cómo ha sido tu experiencia en cada uno de ellos y qué aprendizajes te han dejado? Es que cuando uno hace periodismo tiene la posibilidad, si que quieres, de aprender todos los días. Te aprendes muchas cosas, ¿no? El periodista, como sabe, como no es especialista en casi nada, pero tiene que conocer de casi todo, entonces todos los días tienes que, si te gusta, ¿no? Tienes que leer del tema que vas a escribir, si quieres hacerlo bien. Entonces, yo todos los días leía nuevos informes, conocía a otras personas, hablaba de temas sobre los que nunca había hablado antes, descubría partes de la historia que no conocía. Entonces, digamos, no soy ni historiador, ni médico, ni abogado, no soy biólogo, no soy nada de eso, pero de todo eso sé. Y lo sé gracias al periodismo, a la necesidad de informar a otros, a la necesidad de contarles en sencillo lo que está pasando con determinada situación, determinado fenómeno, determinada circunstancia. Entonces, el periodista, de alguna u otra forma, por sus condiciones laborales, intelectuales, estéticas, necesita profundizar lo más que puede en diversos temas. Entonces aprendes todos los días, pero también aprendes el contacto con la gente. Cuando digo con la gente, te puedo hablar de alguien muy poderoso, de alguien que tiene todo el poder en un país, como alguien que parece que no tiene nada de poder, y al contrario, ¿no? La única urgencia que tiene es conseguir algo de comer para ese día. Entonces el periodista está en contacto con todos y creo que esa es la mayor lección que se puede llevar día a día. ¿Recuerdas algún hecho especial durante tu ejercicio como periodista en estos medios tan importantes? Algo que de pronto te haya calado hondo. Sí, me han pasado muchas cosas, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, llegué un minuto después de una balacera y encontré a todos los heridos ahí, ¿no? Alguna vez vi como no había nada y de pronto en 2 segundos salió un huaico, ¿no? Alguna vez en la Antártida, alguna vez fui a la Antártida y yo no quería ir, tenía miedo porque el frío a mí me aterroriza. Me dijeron que las orejas se me iban a caer. Nunca se me cayeron, aquí están, creo, y están grandes incluso. Y luego, en los últimos días en la Antártida, lo único que yo pensaba era, no quiero irme de aquí. Cuando me vaya, no sé si vuelva, esto es tan maravilloso. Y ese tipo de cosas, no sé, me han pasado muchas cosas lindas como periodista, también me han pasado muchas cosas sorprendentes, y muchas cosas tristes también, dolorosas. Yo creo que soy una persona sensible y 2, 3 o 4 veces he llorado frente al entrevistado, más que el entrevistado, incluso no podía ni siquiera preguntar. Y eso a veces nos pasa. Y esto es lo bonito del periodismo, creo, que cada día es una nueva oportunidad de sentir nuevas cosas, de vivir nuevas experiencias, de aprender,
y sobre todo de ir pensando en esta vida que nos vamos a vivir, de la cual, como periodistas, somos testigos y si queremos narradores. Justamente mencionas tu viaje en Antártida, ¿no? Y en realidad hay una pregunta que iba a hacer después, pero la voy a hacer ahora, creo que es oportuna. Parte del perfil del periodista, pues, ¿no? Es estar en la calle, ¿no? En los momentos donde se necesita. ¿Consideras que los viajes que has tenido, las oportunidades laborales que te ha dado en tu carrera, ¿no? Te han impulsado a ser muy curioso, muy observador? ¿Crees que es importante de pronto hacer periodismo más de calle o consideras que todavía parte de la redacción en oficina es fundamental? A ver, yo creo que un periodista, mientras mejor hace todo, es mejor periodista. Hay periodistas que son muy buenos en calle, que son muy buenos acercándose a la gente, sustrayendo información de la gente. Hay periodistas que son muy empáticos y son capaces de generar mucha confianza con el entrevistado a tal punto que el entrevistado se libera y te dice todo. Hay periodistas que no tienen esa capacidad y que simplemente el entrevistado te va a decir sí, no y no te da información. ¿De qué vale un periodista que no consigue información? ¿De qué vale un periodista que no puede ingresar en el alma del otro? Entonces, hay que ser bueno con eso. Pero ¿de qué vale que seas súper bueno en eso? Si aquí te generas muchas historias espectaculares y eres incapaz de ponerlas en el papel, o en una web, o en un canal, o en un audio, no sé. Entonces eres un periodista con un brazo, no eres un periodista. No puedes ser un periodista si solo eres bueno reporteando, si solo eres bueno investigando, si solo eres bueno escribiendo. Tienes que ser un periodista que hace todo, porque si no eres un periodista a medias. Entonces, claro que en algo vas a ser mejor, claro que en algo vas a ser mejor, pero creo que ahí está el reto del periodista. Pues, si ves que tu gran potencial está en escritura, por ejemplo, entonces tienes que buscar formas de perfeccionar tu técnica de reportero, tu técnica de aproximarte a la gente, para que finalmente, cuando te sientes a escribir, seas el periodista. Pero creo eso. Puedo equivocar. Eres fundador de Sobre el Rastro, un medio periodístico independiente, ¿no? ¿Qué objetivos persigues con este proyecto y cómo contribuye al panorama periodístico actual? Mira, yo, como tú has contado, trabajé en varios medios de comunicación. Yo, a los 17 años, cuando estaba en el segundo ciclo de la universidad, empecé a hacer periodismo. Primera fue en un canal con un botillo, cogí un micrófono, cogí una cámara, me metí a los hospitales, a las emergencias y veía gente que estaba que se había envenenado. Recuerdo, una de las primeras comisiones que tuve fue un envenenado que ingresó por emergencia y que le pusieron el lavado gástrico y pasaba muchas cosas. Entonces yo abrí la puertita, metí mi cámara y grabé. Y esa fue mi primera comisión en un hospital, mi primera comisión en la vida. Y de ahí, desde ese momento no he parado, hasta hoy. Entonces, digamos que a lo largo de todo ese camino, siempre trabajo para otros. Y he llegado a la conclusión, o en todo caso a la aspiración de trabajar para mí, de hacer mis propios proyectos, de ser yo el que los dirija, de ser yo quien los impulse, de ser yo el responsable de su fracaso o de su éxito. Entonces, cuando yo dejé de trabajar en el último medio en el que me dediqué más de 10 años, bueno, decidí fundar mi propio proyecto, se llama Sobre el Rastro, junto a un gran amigo mío, un amigo que conocí en la universidad y que, bueno, hasta hoy somos grandes amigos, como hermanos. Él se llama Luis Puel y con él fundamos nuestro medio de comunicación Sobre el Rastro, que es una idea que venía hace tiempo, pero yo vivía en Lima, era que Trujillo, hasta que se dio la oportunidad. Estuve aquí y fundamos Sobre el Rastro. Y en el 2022 hasta hoy no he comparado con ellos. ¿Y cuál es mi objetivo? Bueno, mi objetivo es seguir haciendo periodismo, porque es lo que se hacía, ¿no? Seguro que se hacen otras cosas más.
Pero en todo caso, todo lo que me gusta hacer es sobre todo hacer periodismo, ¿no? Y es una satisfacción grande cada vez que publico algo que a mí me gusta publicar, como lo hacía en otros medios, ¿no? Y ahora es chévere porque ahora lo hago en mi proyecto, en el proyecto que yo fundé y que hoy me da muchas satisfacciones y que sigue creciendo, está creciendo bien, estamos contentos por eso, esperamos seguir creciendo mucho más, convertirnos en un medio de comunicación de referencia como todos aspiramos. ¿Qué es lo que diferencia a Sobercaza de otros medios periodísticos independientes? O sea, tenemos sueños, ¿no? Nuestro sueño es ser un medio de comunicación, hacer periodismo de investigación. Es lo que creemos que, digamos, es una de las expresiones mucho más complejas, serias, profundas, y que mayor talento, ¿no? Y pericia demanda. El periodismo es una de ellas. Así que bueno, nosotros obviamente como cualquier periodista tenemos la aspiración de ser mejores, de ser buenos, de hacer las cosas bien, no mejor que otros, mejor que nosotros. No nos interesa ser mejor que otros, nos interesa ser mejor que nosotros cada día. Y nuestra aspiración es hacer periodismo, pero el mejor periodismo que podamos hacer. Así que hacer periodismo de investigación es parte de esa aspiración. Es una aspiración porque es difícil, no es fácil. Por eso es que casi nadie hace periodismo de investigación. Ojo que una cosa es periodismo de investigación, otra cosa es el periodismo de filtración, que te diga un papel, lo publicas y eso es periodismo de investigación. O sea, periodismo de investigación, entonces allá es un trabajo que cuesta 2 meses, 3 meses, seguimiento, filtraciones, etc. Y bueno, eso es lo que queremos hacer. Si lo hacemos o no, bueno, ya lo juzgará la gente. Sí tenemos varios productos que, desde mi punto de vista, cumplen con ese requisito. Hemos hecho periodismo de investigación. ¿Necesitamos mejorar mucho más? Sí, es una cuestión de presupuestos, es una cuestión de tiempos, es una cuestión también de recursos. Pero estamos trabajando en que el medio de comunicación funcione financieramente, que funcione en términos de recursos humanos para poder consolidar las aspiraciones que tenemos en términos periodísticos. Volviendo a la etapa corresponsal de grandes agencias, tuvimos la suerte de tener al profesor y periodista Juan Clavijo, donde en esta entrevista mencionó de que muchos medios de pronto no justifican a sus trabajadores de forma correcta. Hablamos de CDS, hablamos de direcciones, de planillas, ¿no? Entonces él justamente mencionó que nosotros como periodistas necesitamos las injusticias, ¿no? Que sucede en nuestro alrededor, pero no lo que tenemos adentro, ¿no? ¿Puedes compartir de pronto esa misma idea con él? ¿O tienes alguna diferencia en ese aspecto? No, totalmente de acuerdo. O sea, los medios de comunicación que tanta justicia reclaman son los primeros que laboralmente cometen injusticias. Y hoy yo no solo soy periodista, sino que soy empresario también, ¿no? Porque tengo un medio de comunicación que intentamos que funcione financieramente. Y entendemos lo difícil que es cumplir, digamos, legalmente con todos los procesos que exige la ley, en términos tributarios, en términos laborales. Muy difícil, pero digamos, en esas dificultades nosotros intentamos que las personas que han trabajado con nosotros, ¿no? Digamos, tengan los mayores beneficios que podamos. Intentamos hacer eso, pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil en un país en el que existe mucha carga tributaria, no tienes idea de todos los tributos que una empresa chiquita paga. Es muy difícil. Pero ahí estamos dando batalla, no podemos dedicarnos exclusivamente a hacer el rastro, porque no podríamos tener a nuestras familias, a todas nuestras obligaciones, sería imposible, por ahora, esperar que en algún momento no sea así. Pero lo que sí me molesta grandemente es que hay medios de comunicación que son realmente son solventes, y aún así no cumplen con los derechos laborales de sus trabajadores y los violan sistemáticamente. Pero cuando hay una marcha laboral, ahí está. Y eso sí me parece injusto, ¿no? Eso sí me parece injusto. Pero claro, los medios chiquitos intentamos cumplir con todo, también estamos batallando y también somos parte de ese ecosistema de responsabilidades
queremos cumplir. Así que, pues nada, yo creo que en ese aspecto hay una importante tarea por repensar los gremios de tratar de trabajar. No sé, el colegio de periodistas debería estar preocupándose por eso, pero ahí está el tema, se lo lanzo. Bueno, parte de la audiencia ha dejado algunas preguntas que desean que nos podamos responder. ¿Sí? Bueno, empezamos con Ana Sánchez. Pregunta: ¿has trabajado en diversos medios reconocidos? ¿Puedes nombrar algún efecto de ellos como empresas, tanto en su labor de gestión como de análisis de sus trabajos? La gestión de las empresas en las que he trabajado. Bueno, he trabajado con el Estado, ¿no? En el régimen medio privado que es Editora Perú. Decisión juicio. Lamentablemente el Estado peruano es el primer violador de las normas laborales, ¿no? Así que, bueno, no tengo más que decir respecto a mi trabajo ahí. Finalmente el Poder Judicial reconoció mis derechos laborales con Editora Perú, agencia de peruana. Y ya, pero bueno, no tiene nada que ver con la gente con la que trabajé allí, que es gente muy profesional, muy chévere, a veces somos amigos. Pero claro, es el Estado al que hay que jugarle por lo legal, porque hay que reclamar nuestros derechos como trabajadores, y bueno, si el Estado no cumple, digamos, y los distintos periodistas que siempre estamos detrás, intentando estar detrás de la justicia y de la ley, sería absurdo que no reclamemos nuestros derechos. Y después, no, nosotros medios de comunicación nunca he tenido problemas en ese punto, ¿no? Más bien he aprendido muchísimo como periodista. Estoy muy agradecido con cada lugar en el que he estado, la gente que ha trabajado, con todas las lecciones, con todos los aciertos y también los desaciertos, ¿no? Porque el trabajo no siempre tiene, o sea, todo es bueno, también te encuentras con gente con la que no la pasas bien, pero eso también te enseña a ser una mejor persona, a lidiar con quienes no estás de acuerdo. Así que en cada trabajo en el que he estado he aprendido muchísimo, estoy inmensamente agradecido. Jessica Chávez, conductora muy conocida aquí en Trujillo, hace dos preguntas. La primera: ¿un periodista puede generar noticias positivas? Y la segunda: ¿de qué manera se viene el Perú con todo lo que sucede? El periodista no solo puede generar noticias positivas, debe generar noticias positivas. Javier Darío Restrepo decía que la realidad no es ni clara ni oscura, ¿no? Sino que es clara y oscura a la vez. Y si el periodista solo cuenta el lado oscuro de la realidad, entonces está contando no una mentira, pero es una verdad a medias, ¿no? Porque la realidad es bonita y es fea, es positiva y es negativa, es clara y es oscura. Entonces, no solo es la posibilidad que tiene el periodista, sino es el deber del periodista contar las cosas buenas y contar las cosas malas. Solo que nos hemos acostumbrado a que somos mejores periodistas y contamos lo malo. Y la otra pregunta, disculpa, ¿cuál es? ¿Cómo ha sido, de qué manera se viene el Perú con todo lo que sucede? ¿Cómo sería el Perú con todo lo que sucede? Sería como, bueno, después de generar las noticias positivas, ¿de qué manera sería en el Perú? Sí, ¿Cómo contar sería el las formato? noticias positivas. Ajá. Si contáramos noticias positivas, ¿cómo sería el Perú? Lo que pasa es que los periodistas, de todo lo que ocurre en el día, digamos que ocurran 1000 cosas, y nosotros seleccionamos 3, 4, 5, 6, ¿no? Y lamentablemente solo seleccionamos las malas, casi siempre seleccionamos las malas, muy pocas veces seleccionamos las buenas, tienen que ser muy buenas, ¿no? Como que un papel peruano, ¿no? Pero si no, no. Entonces, no sé si el Perú sería distinto, la verdad. Digamos, es una narrativa distinta. En Perú es una forma de contar la historia del Perú, pero es que lo que pasaría si mañana dejamos de contar, por ejemplo, que robaron, y no contamos en un mes que no robaron el Trujillo, todos vamos a pensar realmente que nos robaron, porque no te han robado a ti, porque no me han robado a mí, porque no vi el robo del banco, porque no vi la bomba. Pero los medios de comunicación justamente cumplimos esa tarea, esa misión de decirte: oye, está pasando esto que tú no viste, que nadie te ha contado todavía, ¿no? Y es parte de la realidad, o sea, tampoco nos engañemos, no culpemos a los medios de comunicación digamos, de contar solo lo malo. Es que lo malo está ahí, lo malo existe y hay que contarlo. Lamentablemente no tenemos todo el espacio del mundo para contar equilibradamente lo bueno y lo malo. Sí,
quizá si tuviera que hacer un análisis de la labor periodística, habría que empezar a hacer un equilibrio entre contarlo aquello que consideramos negativo y aquello que consideramos positivo. En el equilibrio siempre está la perfección, pero no podemos culpar a los medios de comunicación de reventarnos todos los días en la cara, que nos están reventando bombas, que nos están matando, que nos están atropellando, que los políticos nos están robando, porque la verdad no podemos ocultar. El país, si dejamos de contarlo, no va a cambiar, solo nos vamos a mentir. Alberto pregunta, ¿cuándo hay un próximo libro de crónicas? Un próximo libro de crónicas. Bueno, tengo algunas crónicas que pienso recopilar, pero este año no estoy trabajando en un libro de crónicas. Tengo crónicas que voy a trabajar, sí, pero este año estoy dedicado más a la literatura. O sea, pienso publicar este año un libro de microrelatos que no tienen mucha lejanía con la crónica. En realidad, en esencia, ambas hacen lo mismo, que es renegar de las cosas que me fastidian, de las cosas que me perturban, de las cosas que creo que son injustas, ¿no? Y ese libro, ya desde la ficción, pero es una ficción muy próxima a la realidad, pues es casi una verdad, una verdad que es lo mismo, es en esencia eso, revelarme ante aquello que me parece injusto y me parece desagradable. Y la última pregunta es, Juan Reyes pregunta, ¿qué se necesita para ser fotoperiodista? Mira, yo no me considero fotoperiodista, pero lo he hecho mucho porque me gusta la fotografía. Y es que, mira, manejar una cámara lo puede aprender cualquiera. Te da un curso de fotografía, te dicen la obturación, el ISO, la sensibilidad, el encuadre, el ángulo. Eso lo puede aprender cualquiera. Pero hay algo que el fotoperiodista debe tener. Es un criterio periodístico básico. No puede ser fotoperiodista si no tienes un criterio periodístico, es decir, contar una historia periodísticamente atractiva. Y lo otro es arte más bien. El fotoperiodismo es arte, así como lo es el periodismo, como es la crónica, es arte. Y una imagen que te transmite más de lo literal, es decir, que llega a lo simbólico a través de la imagen, es, digamos, la máxima expresión fotoperiodística, desde mi punto de vista. Entonces, esos son los criterios. El criterio periodístico, ya, para capturar la realidad. Ahora vamos a hablar de tu libro. Un maldito infierno y otras crónicas. Cuéntanos primero, ¿qué te llevó a reunir estas historias y presentarlas en este formato? Bueno, para mí escribir este libro fue casi una necesidad. Yo empecé a escribir este libro sin pensar en escribirlo desde el 2010. La primera crónica se escribió en el 2010. Y luego, a lo largo de mi trabajo como periodista, yo fui notando que había algunas historias que podían ser parte de un libro, que no sabía ni cómo se llamaba, no sabía ni cuántas crónicas iba a tener, no sabía ni cuándo se iba a publicar. A veces llegué a pensar que nunca se iba a publicar. Entonces llegó un momento de mi vida en el que yo empecé a hacer check de todas las cosas que había postergado a lo largo de mucho tiempo por mi trabajo y por mi falta de organización. Llegó un momento de mi vida en el que dije, esto no puede seguir así. Yo tengo que acabar con todas las cosas que me faltan. Y así terminé mi tesis, así terminé la maestría, así... Bueno, la maestría la terminé en el tiempo justo y la tesis también, ¿no? Pero ya ese espíritu se había apoderado de mí, ese espíritu de lograr cosas. Yo tengo que tener una empresa, la tuve, yo tengo que viajar a tal lugar y viajé, un montón de cosas. Yo tengo que comprar esto y lo hice. Y bueno, una de esas grandes aspiraciones que tenía era el libro. Entonces me puse a trabajar seriamente en el libro, me llegó una propuesta para publicarlo con la editorial de una amiga y ella me impulsó muchísimo a terminarlo. Al final no consolidamos, digamos, el trato entre ella y yo para que su editorial lo publique, pero yo ya estaba encaminado. Y bueno, finalmente terminé publicándolo con nuestro gran amigo Poquitube, Infolectura, quien acogió muy bien este proyecto, lo saludó de todas las formas, y lo hizo posible, y por eso estoy muy contento y muy feliz. Ha sido un trabajo de largo aliento, que no empezó, digamos, gestándose como tal, pero que me reunió casi
los temas, por ejemplo, vamos a hablar justamente de algunas crónicas que son temas un poquito complejos o dolorosos. ¿Cómo haces esta trato con la historia? ¿Cuál es la técnica que usas? Cuando yo comienzo a pensar en la crónica, me doy cuenta que sentir es esencial. No puedes ser honesto si no sientes. Y para escribir crónica que me gusta más o menos, el periodista necesita ser un alma que siente, que se conmueve, que se alegra, que llora, que se perturba. Si tú no estás perturbado al momento de recordar, al momento de escribir, entonces es un texto sin alma. Pero el proceso de aproximarte a los hechos, aproximarte a la gente, de oler el ambiente, de sentir cómo se mueve todo y de encontrar en ese mundo que parece tan normal y tan cotidiano, eso que no todos ven, esto que Camarón llama esa mirada. Entonces, cuando tú eres capaz de encontrar eso es porque estás conectado con la historia y porque tu mirada ve un poco más allá de lo que los demás ven. Y luego, el gran reto es llevar todo ese cúmulo de emociones y sentimientos aquí, en el mundo más, en el espacio, a un texto. ¿Cómo finalmente terminas haciendo eso? Bueno, por eso es que la parte que tú leíste al inicio de esta entrevista hablaba un poco de la experimentación, del caos, de escribir no solo pensando en la magia de la estructura, sino dejándote llevar por lo que sientes. Alguna vez me fui a llorar, y cuando leí esas cosas que había escrito, me volví a llorar. Entonces decía, no puedo. Yo, desde mi perspectiva, yo no sé si la gente asuma que así fue. Hay chicos que me han contado que por ahí me dieron unas lágrimas y cuando ellos me dicen eso yo me emociono, digo no te creo. Pero eso a mí me llena de mucha alegría, ¿no? Porque yo siento que lo que quise conseguir con el texto realmente se logró, es decir, hacer cosas. Personalmente yo leí la Biblia, me gustó mucho, leí todo, tiene la película, pero hay las crónicas que me encantaron más por un tema del acompañamiento que tienes con el personaje. Voy a citar a dos películas, que la primera es La mujer que peleó como un héroe y La leyenda de Volcán. Entonces, la pregunta es, en tu rol de entrevistador, ¿no? Para no perder esa historia, ¿cuál crees que es el secreto que tú tienes esa de pronto acompañamiento con el personaje principal, ¿no? ¿Cómo haces de pronto para que el personaje no se vaya de la historia, no pierda la historia? Bueno, en el caso de La leyenda de Cancán, yo entrevisté a Zavala en varias ocasiones. De hecho, me quedé en su casa, dormí en su casa, fui testigo de la fiesta. Esto no lo digo yo, esto lo han dicho muchos cronistas. Leila Guerrero, por ejemplo, lo ha dicho, ¿no? Uno debe convertirse en una suerte de personaje invisible en la vida del otro. Digamos que si tú haces una entrevista hace una hora, no vas a descubrir nada más que lo que te dice. A veces el cuerpo, las actitudes, los hechos, convivir con esa persona el más tiempo posible hace que comiencen a revelarse ante ti. Pero tú estás desapercibido, casi como que no existes, y esa persona empieza a comportarse como realmente lo harías si no estuvieras. Y entonces allí comienzan a pasar cosas, y comienzan a decirte cosas que a veces no te las dicen necesariamente en una entrevista. Claro. Por ejemplo, esta crónica, en la parte final, Zavala dice cosas así como yo quisiera que la momia me hable, que me diga dónde están sus tesoros. Eso no me lo dijo en una entrevista. Eso me lo dijo en una conversación luego de la fiesta, una mañana nublada, con mucho frío, y estábamos ahí los dos o tres personas conversando en una piedra. Y ahí dijo eso. Entonces, eso no surge con la grabadora en la mano y poniéndose en la boca, enfrente de una cámara. Eso surge el vínculo que tú consigues establecer con esa persona. Por eso es que el cronista no es un reportero cualquiera. El cronista es una especie de periodista que a veces se vuelve invisible, que a veces aparece y que va a tener un rol protagónico dentro de la historia.
partícipe de la historia. Hay cronistas que no son partícipes de la historia y también están perfectos. O que son partícipes, pero al momento de escribir no son los narradores presentes, no son personajes, no están allí, no se nota su presencia, porque es una decisión, digamos, del estilo narrativo, esencialmente. Pero en el momento de reportear hay una necesidad de penetrar en la vida del otro sin perturbar, digamos, la escena natural. Justamente de eso te iba a decir, ¿no? O sea, admiro mucho cómo te adaptas a esos escenarios que, justamente de estos ejemplos que acabo de mencionar, son místicos. Son escenarios que no los ves todos los días. O sea, ¿cómo te adaptas tan rápido? Ya, pero escúchame una cosa. Lo que pasa es que si tú vas a ese lugar, o si por ejemplo tú estás a ese lugar, no vas a sentir que es místico. Usted va a ver plantas, árboles, una casa, una novia, una vaca, un silencio, un cielo bonito, y ya. El cronista lo que hace es ver más allá. Tú ves más allá. Tú ves más allá y empiezas a sentir cosas y empiezas a decir que esto es. O sea, tú interpretas la realidad. Y tú le das un sentido a los hechos, tú le das un sentido al cielo, le das un sentido a los pájaros que cantan, le das un sentido a la momia, le das un sentido a Marín que sale de su casa y se pone a mirar a ver cuántas personas han llegado a su fiesta y le cae. ¿No? Tú le das ese sentido. Por eso el cronista tiene una mirada poderosa, potente, y mientras la mirada es más fina, mientras la mirada es más penetrante, digamos que la crónica cobra mayores sentidos, ¿no? Cobra mayores significados. Ahora, en la crónica de Los Cuatro Muertos de Río Seco, que hace mención al cardenal Espinosa, es una crónica obviamente también muy un poquito más arriesgada, ¿no? Dar a uno de esos episodios que justamente sucede en este tipo de escenarios, como de acciones. De pronto, me imagino que para ti ha sido algo también quizás dudoso de hacerlo, o ha sido simpático nada más de puro atrevimiento de un periodista. Bueno, algunas de esas crónicas, sí, como tú dices, han implicado algo de riesgo. Quizás esa no fue la de mayor riesgo, aunque se siente el riesgo, sí, ¿verdad? Se siente el riesgo, se siente la tensión. Por cómo lo escribes al escrito del porvenir. Y sobre todo porque en ese año 2007, 2008, no era un lugar al que todos iban. Hoy sí. Hoy sí, en esa época no, en esa época los pulpos vivían ahí, estaban ahí, era territorio de ellos, y Presidio también era territorio de esos criminales. Entonces, no todos entraban ahí con tanta facilidad, o sin policía. Yo entré sin policía, entré con el alcalde, y el alcalde permitió por entrar. Entonces, para mí sí fue una cuestión de riesgo, pero más riesgo, más temor sentí con la otra crónica, que es El Último Panadero, cuando fui a la cárcel y hablé con esta persona, este conductor que fue responsable y acusado y sentenciado por la muerte de 38 personas en un accidente. Ahí se me recuerda, porque él luego entendió que yo era un periodista. Bueno, en mi experiencia al principio le dije que era estudiante de periodismo, y luego le dije que era periodista, y cuando ya le dije que era periodista, entonces él me dijo: dame tu número, dame tu dirección. Y yo en la cárcel junto a él y frente al director del penal, y en mi desesperación por la historia le di todos mis datos. Yo una semana estuve blanco, o sea que yo blanco no soy, y no pude escribir una semana. Para mí sentí mucho miedo, sentía que en cualquier momento me iba a pasar algo. Fue muy arriesgado entrar a la cárcel así y hablar con esta persona. Bueno, así que cosas arriesgadas vas a hacer, pero es parte de hecho, el problema con la crónica, con mi obsesión por la crónica, que cuando ya la empecé, ya no puedo soltarla. Pero a veces, para no soltarla, hay que hacer cosas poco arriesgadas. Y esas cosas arriesgadas te ponen en la duda de debo continuar o no debo continuar. Cuando era más joven de lo que hoy soy, decía, vamos con todo. Hoy, no sé si, bueno, lo pienso, obviamente lo pienso un poco más, pero hay que hacerlo simplemente. Los grandes cronistas que bueno, se
alumbraron en el mundo de la crónica han hecho cosas aventadísimas, ¿no? En el caso de este libro de los Ángeles del Infierno, de Hunter Thompson, no recuerdo, además huye pues con estas pandillas norteamericanas y vive una vida de drogas, alcohol, de sexo, de orgías, ¿no? Y vive con estos tipos y muchas veces estuvo a punto de perder la vida, de integridad, etc. Una demostración clarísima de cómo el periodismo te lleva a rincones tan peligrosos, pero que si los vives y los superas, te permite escribir cosas maravillosas. Notamos tu pasión por las crónicas, notamos tu gusto por hacer crónicas. Es inevitable preguntarte cuál de estas 5 crónicas en tu libro es la con la que te sientes más orgulloso, o puedes decir, esta es la primera que tienen que leer. Bueno, yo creo que por una cuestión temporal, por una cuestión de madurez también periodística y de madurez como escritor y cronista, es la crónica que le da nombre al libro, Un maldito infierno. La crónica de Jan Francis, este niño que por salvar a su abuela y a su perrito de esta deflagración por el día El Salvador en 2020 pierde la vida. Esta historia es muy fuerte, muy dramática, pero además está, digamos, rodeada o contorneada de una serie de acontecimientos que revelan un país quebrado, quebrantado. Es un maldito infierno. Entonces, creo que esta es una de las crónicas que más me gustan porque en términos de estructura rompe con todo lo que había hecho, ¿sí? Hizo muchos saltos temporales, hay muchas voces narrativas y me parece que consigue un efecto dramático muy importante desde mi punto de vista. Ya después verás que realmente sí consigue ese efecto dramático que yo buscaba en una historia como esta, que no puede ser de otra forma escrita. Y en el fondo, además, genera esta sensación de pesimismo sobre el país. Eso que yo siento, ¿no? Esto de renegar por lo que no está bien. Como una historia de un niño feliz termina tan mal por culpa de este maldito infierno. Ahora, para entrar en un contexto actual, social, saliendo de tu faceta de periodista, también como ciudadano, ¿cómo encuentras tú el comportamiento humano de estos últimos personajes que han hecho noticia aquí en la región de Libertad? Hablamos puntualmente de los casos como la masacre de Paz y del sujeto que mató una perrita en plena vía pública. Mira, yo la verdad no puedo entender. Entonces, yo no me alcanza a llegar de verdad el razonamiento y la sensibilidad para entender cómo alguien puede ser tan salvaje. No puedo entenderlo. ¿Qué pasa por tus cabezas? No lo logro. Me gustaría saberlo, de verdad. Me gustaría saber cómo alguien es capaz de asesinar de forma tan cruel a 13 personas. No lo entiendo. No llego a comprender. Tampoco llego a comprender cómo una persona puede agarrar un animalito indefenso de esa forma y acabar con su vida. Te juro que no lo llego a entender. Pero si tenemos que buscar una explicación, bueno, claro que la familia es un factor importante, ¿no? Sí, pero más la familia. Porque uno puede saber muchas cosas, ¿no? Uno puede saber matemáticas, puede saber de literatura, puede saber de historia, pero en la familia se genera algo que es muy valioso, que es el amor. Una persona que nace rodeada de amor, que nace rodeada de alguien que te dice, oye, ser buena persona es la máxima aspiración. O sea, tratar bien a los demás, ser respetuoso, que te admiren por ser una buena persona. Es lo más bonito que puedes hacer en la vida. Si no tienes un padre, una madre, a un referente, a un abuelo que te enseñe eso, no diciéndotelo, sino mostrándote. Si no tienes eso en la vida, entonces tus aspiraciones
se terminan transformando lo que es. Y esta gente lamentablemente ve como referentes a otros desadaptados, a otros criminales, a otros sicarios. El ser humano, por naturaleza, busca ser importante, todos. Todos buscamos ser importantes. La diferencia está en para ti ser importante. Un sicario siente que es más importante cuando mata a alguien. El sicario que ha matado a más personas se siente más importante, es más exitoso en la vida, es más poderoso según su perspectiva, ¿no? El delincuente que roba más bancos es mucho más material, mucho más importante en el mundo en la medida en que roba más bancos y es más apreciado. Yo no me siento importante robando bancos, yo no me siento importante matando gente, mucho menos matando animalitos. Yo me siento importante cuando escribo un libro, cuando la gente dice, oye, qué chévere esa persona, oye, mira, ha logrado esto, cuando se sienten orgullosos de mí. Eso a mí me hace sentir importante. Entonces, la solución a todo este gran problema que vive la sociedad peruana, yo diría el mundo, es cambiar los paradigmas de la gente, es hacer que la gente sienta que alcanza la trascendencia cuando hace cosas buenas, cuando hace cosas maravillosas y cuando hace cosas que la gente dice, qué bueno, qué bueno. Bueno, cuando logremos eso, entonces las cosas comenzarán a cambiar, pero para conseguirlo pues hay que cambiar los entornos de los niños. Los niños que hoy están rodeados pues, de sicarios, de delincuentes, de violadores, de alcohólicos, esos niños que están rodeados de ese tipo de personas van a terminar siendo los alcohólicos, los violadores, los sicarios de mañana. Y en mañana no te hablo pues, de 10 a 20 años, te hablo de 2 a 3 años. Entonces, ahí está el gran reto del Estado, pero sobre todo de la familia. ¿Cuál es la solución? No la sé. No sé, hay que hacer alguien que realmente es un cambio estructural. A veces la policía tiene razón cuando dice que el problema de la seguridad no es solo de la policía, y que tiene razón, no es solo de la policía. Es cierto, o sea, el problema de la inseguridad es de familias disfuncionales, de falta de amor, de gente que no tiene afecto en su infancia. Y ese no es un problema de la policía, pues es la verdad. El problema de la policía es que no atrape a quienes cometieron un delito ya, o que no evite que se cometa un delito. Que no atrape a quienes ya se transformaron, a quienes ya se pasaron al lado oscuro. Y la policía tampoco lo hace, entonces en eso se Bueno, los últimos acontecimientos de este año, ¿no? Iniciando el año que nos queda bastante, creo yo. ¿Crees que todas estas noticias que han sucedido son carne para crónicas? Porque todo es posible ser crónica, o sea, todo es cronicable, como dicen. Todo es susceptible de convertirse en una historia real, contada bajo los cánones de la literatura y con la potencia de los afectos. Todo. La historia de una piedra, la historia de una hormiga, todo es posible de verdad convertirse en una historia de verdad que tenga la sensibilidad de la literatura y de los afectos de la humanidad del ser humano, como lo es el periodista. Así que, bueno, lo que ha sucedido ahora, la caída del techo del Real Plaza, la masacre en Patadas, que no es la primera, la muerte de esta perrita, manos de un salvaje, eso con mayor razón creo, pero hay que ir a los extremos. O sea, no necesitamos ver las noticias para escribir crónica. La crónica está a la vuelta de la esquina, la crónica está atrás de nosotros, adelante, arriba, en nuestros sueños, en todos lados. Si tú quieres ser cronista, lo digo para quien quiera ser cronista, quien quiera escribirla, lo que tiene que hacer es empezar a despertar ese olfato. Las noticias son una forma de enterarte de potenciales crónicas, pero no es el único. Para finalizar, ¿algún proyecto periodístico o alguno de literatura, alguna escritura que quieras hacer este año, los próximos años? Como comenté, estoy escribiendo, bueno, el tema del proyecto, yo quiero escribir un libro por ahí. Me he propuesto hacer eso. Otra cosa es que lo logre. Pero para este año estoy preparando un libro que se va a llamar algo así como, no sé si se llama así la verdad, pero es una propuesta, es una idea, algo así como el amor, la política y la naturaleza están llenas de animales, algo así.
y es una recopilación de microrelatos que hablan un poco del amor, de la naturaleza y del contexto social y político en el que vivo. Y bueno, son pequeños relatos cortitos, algunos cortitos, algunos un poco más extensos, que bueno, que así como las crónicas, me permiten reflexionar sobre la vida, manifestar un poco lo que pienso, lo que creo, a través de la ficción, a través de la narración, ¿no? A veces a través de monólogos, a veces a través de discursos, a veces a través de diálogo entre dos personas, a través de la autorreflexión, distintas estrategias discursivas que me permiten aproximarme a esto que creo, ¿no? Esta vez estamos rodeados de animales, digamos, tratando de entender que estamos siendo completamente injustos con los animales. Agradecemos a Oscar por esta charla que se ha prolongado bastante, te cuento, Sí. ya no llegó la noche. Y bueno, muchísimas gracias por compartir tus experiencias como periodista, como escritor, y ahora tu libro también son muy buenos y que bueno, les recomendamos a todos que lo lean, ¿no? Un maldito infierno de estas crónicas. No, gracias a ti por la entrevista, de verdad que me he sentido bastante cómodo, ha sido bastante interesante lo que me han preguntado y no sé si yo he respondido cosas interesantes, espero que sí y ya pues dejen sus comentarios a ver si les gusta lo que dijo. Muchísimas gracias, Oscar. Y a todos ustedes que nos siguen en nuestras cuentas como YouTube e Instagram, los invitamos a seguirnos a Un Café. ¡Hasta luego!